Hola hermanos, vamos a comenzar una serie de temas sobre los carismas. Por lo general, el conocimiento que tenemos acerca de ellos en nuestras comunidades suele ser muy superficial, pero es necesario que profundicemos en ese conocimiento si queremos recibirlos y ejercerlos como se debe. Vamos a basarnos en la Escritura, vamos a basarnos en lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia y sobre todo vamos a tratar de que este curso pues sea más que nada práctico, que toque aspectos prácticos en el uso de los carismas para que nuestras comunidades puedan ser beneficiadas por ellos. Pues bien, el primer tema que vamos a ver es ¿qué son los carismas? Pues comencemos diciendo que la palabra carisma no existía. Fue San Pablo el que la emplea por primera vez. Viene del griego charis, que significa gracia. Cuando en las primeras comunidades cristianas comenzaron a darse estas manifestaciones del Espíritu, pues no había un nombre específico para ellas. Fue San Pablo el que les empezó a llamar carismas. Y el nombre charis, gracia, nos hace ver que son regalos, que son dones gratuitos de Dios. Vamos a tratar de dar una definición de carisma. Esta definición la vamos a dividir en 4 puntos. En primer lugar, podemos decir que un carisma es un don que el Señor da a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, que este don se nos da como una capacidad o aptitud especial. En tercer lugar, esta capacidad o aptitud especial es para servir de una manera determinada. Y finalmente, a través de este servicio, se busca contribuir a la edificación de la comunidad. Entonces, podemos decir que un carisma es estas 4 cosas. Vamos con el punto número 1. El carisma es un don de Dios. Nosotros sabemos que Dios da distintos dones. En primer lugar, nos puede dar dones materiales o dones espirituales. Por ejemplo, la vida misma es un don que Dios nos da. Por ejemplo, un hijo es un don que Dios nos da. Nos puede dar también dones espirituales como por ejemplo la salvación, el perdón de nuestros pecados, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos da estos dones? Pues el Señor nos regala todas estas gracias para diferentes cosas. Puede ser que nos lo dé para nuestra felicidad, pero también, y más importante, nos los da para nuestra santificación. De todos los regalos que el Señor nos da, de todos sus dones, hay que distinguir algunos que sirven para edificar la iglesia, para el servicio en la iglesia. Precisamente, los carismas son dones dirigidos al servicio de nuestros hermanos. Muchas veces nos confundimos y creemos que todo don de Dios es un carisma. No, todos los dones de Dios son gratuitos y recibimos muchísimos. Pero de entre estos regalos de Dios, de entre estos dones, podemos distinguir algunos que están dirigidos al servicio. A esos son a los que llamamos carismas. Muchos se preguntan si los 7 dones del Espíritu Santo son carismas. Y la respuesta es no. Hay diferencias entre los 7 dones del Espíritu Santo y los carismas. En primer lugar, los 7 dones del Espíritu Santo están destinados a todos los cristianos. Todos los cristianos los reciben. Los carismas, aunque deberían ser para todos, no siempre los recibimos. El Espíritu decide a quién sí se los da y a quién no. Los 7 dones del Espíritu Santo se reciben desde el bautismo. En cambio, los carismas se reciben cuando el Espíritu decide darlos. Él es el que decide a quién y qué dar y cuándo darlo. La Escritura nos menciona 7 dones del Espíritu Santo. Los carismas no son 7, son innumerables. Los dones del Espíritu Santo sirven para nuestra santificación. En cambio, los carismas sirven para
servir a nuestros hermanos. Si bien es cierto que al ejercerlos con caridad, con amor, nos santificamos, su objetivo primordial no es nuestra santificación, sino el servicio a los hermanos. Estas son las diferencias entre los 7 dones del Espíritu Santo y los carismas, para que no nos confundamos. Bueno, son regalos gratuitos. El Señor los da a quien quiere gratuitamente. Y como son dones gratuitos, tenemos que seguir el consejo del Señor. Ustedes lo recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. Esto nos lo dice el Señor y viene en el Evangelio de Mateo. Es importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos buscar algún beneficio de ese carisma, algún beneficio personal. Nosotros lo recibimos sin merecerlo, en forma gratuita, por pura misericordia, por puro amor de Dios. Nosotros también tenemos que darlo así, desinteresadamente. Bueno, ¿quién da los carismas? ¿A quién se le dan los carismas? Dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo quien distribuye los carismas. En la primera carta a los Corintios, San Pablo dice: el mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es importante tener esta cita bíblica en mente siempre. En primer lugar, los carismas no son premios a la santidad. El Espíritu los reparte como quiere. Muchas veces admiramos a la gente que tiene muchos carismas y creemos que el hecho de que tenga muchos carismas significa que esa persona es santa, y no son premios a la santidad. Hemos visto en una gran cantidad de veces que el Espíritu Santo inclusive puede dar sus carismas a la gente pecadora, a la gente que apenas está empezando su proceso de conversión y se le hace difícil dejar algún vicio, etc. Entonces, no es requisito ser un santo para recibir un carisma. El Espíritu decide a quién se lo da, independientemente de su estado de santidad. No se dan a quienes tienen más tiempo en la comunidad. Es verdad que es más frecuente que estos carismas se manifiesten mejor en las personas que llevan una vida de santidad y en las personas que tienen más tiempo en la comunidad. Esto es cierto, pero tampoco es requisito. Hemos visto que muchas veces la persona que va por primera vez puede recibir el don de lenguas, por ejemplo. Hemos visto que las personas que llevan poco tiempo se entregan con tanto entusiasmo al Señor y abren su corazón de tal manera que reciben estos carismas. Entonces, el hecho de tener mucho tiempo en la comunidad o poco tiempo en la comunidad, al Espíritu Santo no le importa. Si Él ve un corazón dispuesto, Él puede dar un carisma, independientemente del tiempo que lleve la persona en la comunidad. Eso sí, eso no quiere decir que la persona no tenga que perseverar, no quiere decir que la persona no tenga que madurar. Claro que sí, tiene que perseverar y madurar en la comunidad. También tiene que perseverar y madurar en su vida de fe. Tiene que crecer en santidad, pero no es requisito para recibir carismas. ¿Por qué? Porque el Espíritu los da con plena libertad. Nadie le va a decir al Espíritu Santo a quién dar un carisma. Nadie le va a decir al Espíritu Santo quién sí se merece uno y quién no. El Espíritu actúa con plena libertad. Quiero hacer una precisión. No estoy diciendo que tú puedes seguir siendo pecador. Al fin que el Espíritu Santo no va a elegir a los más santos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no tengas que perseverar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la santidad de vida y el tiempo en la comunidad no son requisitos para recibir carismas. Obviamente un carisma va a actuar mucho mejor, se va a manifestar mucho mejor, va a dar mucho más fruto si la persona que lo recibe busca vivir en santidad y busca madurar en su comunidad. Eso es lo que quiero decir y hay que aclararlo. Bueno, punto número 2. El carisma es una capacidad, una aptitud especial.
El carisma puede entenderse como una capacidad para hacer algo. Todos tenemos aptitudes, todos tenemos capacidades naturales. Hay personas a las cuales se les facilita mucho hablar en público. Hay personas que cantan muy bonito, tienen una voz preciosa. Hay personas que se les facilita mucho enseñarle a los demás. ¿Podemos decir que esos son carismas? No, esas son capacidades naturales. Sin embargo, el Espíritu Santo puede tomar estas capacidades naturales y puede elevarlas al orden sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo toma una capacidad natural, la eleva y hace que esa capacidad natural dé frutos espirituales, entonces ya estamos hablando de un carisma. Todo carisma tiene dos partes. En todo carisma existe la participación del hombre y la participación de Dios. No puede ser que en un carisma no participe el hombre para nada. No puede ser que en un carisma no participe Dios para nada. En todo carisma participa el hombre y participa Dios. Lo que sucede es que a veces se ve más la parte humana, a veces se ve más la parte divina. En este esquemita queremos ejemplificar que en todo carisma participa el hombre y participa Dios. Pero hay carismas en donde destaca más la parte humana. Por ejemplo, aquí pongo acogida, administración, asistencia, etcétera, etcétera. Hay algunos carismas en los que la gente percibe más bien la capacidad humana. Y dicen, mira este hermano qué servicial es. Ay, mira este hermano qué bonito canta. Ah, mira qué facilidad tiene para organizar eventos, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta que esas capacidades el Espíritu Santo las está tomando para dar frutos espirituales. Aquí destaca más la parte humana, pero está el Espíritu actuando también. Hay otros carismas donde destaca más la parte divina. Por ejemplo, el don de lenguas, el don de sanación, liberación, profecía, milagros. Obviamente la mano de Dios ahí se hace evidente, ¿verdad? Es patente que está actuando Dios, nadie lo puede poner en duda. Pues bien, en los carismas donde destaca más la parte divina, solemos poner más atención. Solemos preferir estos carismas a aquellos en donde se ve más la parte humana. Por eso algunos hablan de carismas ordinarios y extraordinarios. Y aunque esta división pues es lógica, no siempre es recomendable. No es del todo acertada, porque siempre en todo carisma hay algo de ordinario y algo de extraordinario. Siempre en todos los carismas participa más el hombre o participa más Dios. ¿Por qué se ha hecho esta división? Pues se ha hecho esta división simplemente para describir aquellos carismas en los que se ve más la mano de Dios. A esos les decimos extraordinarios. A los que se ve más la mano del hombre, a eso les llamamos ordinarios. Podemos decir que es una división un poquito descriptiva, está bien, pero no nos confundamos, no sobrevaloremos más lo que llamamos extraordinario. No rechacemos, no releguemos aquello que llamamos ordinario. Todos los carismas, tanto ordinarios como extraordinarios, son útiles a nuestra comunidad. Pues bien, vamos al punto número 3. Los carismas son para servir. Si el Señor, a través de su Espíritu, te da una capacidad para hacer algo, esa capacidad la tienes que poner al servicio de los demás. Dice San Pedro en la primera de sus cartas, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, pongan al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. La enseñanza de la Escritura es clara. Si nosotros recibimos un carisma, lo tenemos que poner al servicio de los demás, porque esta gracia de Dios, que se manifiesta de muchas formas, tiene que ser administrada por nosotros. Nosotros somos administradores de esta gracia de Dios. Recordemos la parábola de los talentos, cómo el Señor le da
sus riquezas a sus servidores, y ellos tienen que administrarlas y tienen que obtener ganancia de esas riquezas. Lo mismo pasa con estos carismas de los que estamos hablando. Somos administradores, tenemos que poner al servicio de los demás estos carismas para que den fruto. Por lo tanto, ningún carisma es para beneficio propio. Es triste ver que algunos hermanos se desvían en el objetivo de los carismas. Inclusive hay quienes obtienen beneficio económico de ellos. Todo esto está en contra de la Escritura. Ningún carisma es para beneficio propio. Otros no buscan el beneficio económico, pero sí buscan sobresalir a través de estos carismas. Quien trate de beneficiarse del modo que sea con su carisma, está actuando mal, está actuando en contra de lo que la Escritura nos enseña. Muy bien, puede ser que varios hermanos pongan al servicio de su comunidad sus carismas, y que estos carismas sean semejantes, sean complementarios. Cuando varios hermanos con carismas semejantes se unen para prestar un servicio en común, forman un ministerio. En otras palabras, un ministerio es un grupo de hermanos que tienen carismas similares, carismas que se complementan y que juntos pueden dar muchísimo más fruto que si cada uno empleara el suyo por separado. Voy a poner un ejemplo, el ministerio de sanación. En este ministerio de sanación hay personas que tienen obviamente el carisma de sanación, pero estos no son los más importantes. Obviamente tiene que haber hermanos que tengan un carisma de misericordia especial hacia los enfermos. Tiene que haber hermanos que sepan consolar al enfermo. Tiene que haber hermanos que tengan esa facilidad de palabra para, a través de la palabra, llevar el consuelo a esos corazones atribulados. Obviamente también tiene que haber hermanos que tengan carisma de palabra de conocimiento, hermanos que sepan dirigir una oración de sanación, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un ministerio está formado por un grupo de hermanos que tienen carismas complementarios. En un ministerio puede resaltar más un carisma que otros, pero no tenemos que confundirnos y pensar que ese carisma es el más importante, porque ese carisma, por más que resalte, no podría funcionar bien si no tuviera a sus hermanos acompañándolo. Entonces, los carismas se deben complementar unos a otros. Hay quienes dicen que los carismas no son importantes, que en la comunidad lo más importante es el amor, que teniendo amor no hacen falta carismas. Esta doctrina es un poquito equivocada. Vamos a ver lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Si hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que suena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. San Pablo es muy claro. Si yo no tengo amor, podré tener el carisma más extraordinario. Podré llevar a cabo la obra de evangelización más impresionante. Podré hacer el sacrificio más grande, pero sin amor no sirve de nada. San Pablo no nos está diciendo que los carismas no sirvan, nos está diciendo que para ejercerlos hay que hacerlo con amor. Él mismo en la Escritura, en la misma carta a los Corintios, dice: esfuércense por conseguir el amor y anhelen también los dones espirituales. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos antes que nada en llenar nuestro corazón de amor, de caridad hacia el hermano. Y ya que tengamos esa caridad y ese amor hacia el hermano, entonces sí, nuestros carismas van a funcionar mejor, van a dar más frutos. Entonces no quiere decir que debemos hacer a un lado los carismas, no.
Los carismas son muy útiles a nuestra comunidad, pero tenemos que tener cuidado de ejercerlos siempre con amor. Usar los carismas es una forma de poner en práctica el amor con los hermanos. Usar los carismas es ejercer el amor hacia los hermanos. Que no se nos olvide, lo más importante es el amor, pero no por eso vamos a hacer a un lado los carismas. Punto número 4. Los carismas edifican a la iglesia. Si yo pongo al servicio de mis hermanos ese carisma, esa capacidad que yo recibí del Espíritu Santo, mi comunidad, mi iglesia va a crecer. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. El bien común, o sea, el bien de toda la comunidad. También en la primera carta a los Corintios, San Pablo pone un ejemplo muy ilustrativo de esto, y es el ejemplo del símil del cuerpo. San Pablo dice que el cuerpo está formado por muchos órganos, por muchos miembros, y estos órganos, estos miembros, se necesitan unos a otros. El cuerpo no podría funcionar bien si faltara alguno de esos miembros. Incluso ese miembro más pequeño, ese órgano más pequeño que podríamos considerar lo más despreciable, tiene una importancia para el cuerpo que sin él no podría funcionar bien. Así debe ser nuestra comunidad. Todos tenemos algún carisma que podemos poner en práctica. Y la comunidad necesita de todos estos carismas para poder funcionar bien. Si nosotros ejercemos nuestros carismas con caridad, ayudamos a la comunidad a crecer. Hay 2 reglas que nosotros tenemos que tener siempre presentes. Quien usa sus carismas en beneficio propio destruye a la iglesia. Los carismas, volvemos a repetir, son para beneficio de la comunidad, para servicio de la comunidad. Si nosotros no buscan servir y ayudar al hermano, entonces vamos a destruir a la iglesia. Pero por otro lado, quien por falsa humildad o por miedo no los usa, también destruye a la iglesia. Hay muchos hermanos que saben que tienen un carisma y no quieren ejercerlo porque les da miedo. Hay algunos hermanos que saben que si utilizan su carisma, a lo mejor pueden recibir pues alguna alabanza, a lo mejor pueden recibir algún reconocimiento de los demás y no lo quieren usar por eso. Si no ejercemos ese carisma, estamos privando a nuestra comunidad de todos los frutos que se pueden obtener a través de él y no vamos a contribuir al crecimiento de nuestra comunidad. Entonces no destruyamos a la iglesia por miedo o por falsa humildad. Dice San Pablo, ya que anhelan tanto los dones espirituales, procuren sobresalir para edificación de la comunidad. ¿Qué quiere decir San Pablo? Que si nosotros sobresalimos en el ejercicio de nuestros carismas, finalmente eso va a edificar a nuestra comunidad. Entonces busquemos ejercerlos para edificar a la iglesia. Bueno, finalmente quiero mencionar algunas ideas falsas que se tienen sobre los carismas y con las cuales hay que tener mucho cuidado. Algunos llaman carisma a toda cualidad humana en la que una persona sobresale. Volvemos a decir, carisma es cuando el Espíritu Santo te da una capacidad o toma una capacidad que tú ya tenías, la eleva al orden sobrenatural y hace que dé frutos espirituales. No toda capacidad humana es carisma. No, es que este hermano es bien carismático porque le cae bien a la gente. No, eso no es ser carismático en cuanto a lo que dice la Escritura. Quizá pues se usa coloquialmente ese término y estamos acostumbrados a él y lo escuchamos en la calle y lo escuchamos en la televisión, pero no, una persona carismática no es el que le caiga bien a la gente, no es el que tenga muchas capacidades, mucho talento, mucho ingenio, no. Para nosotros una persona carismática es aquella que tiene un don recibido del Espíritu Santo y que pone al servicio de su comunidad.
Entonces, no toda capacidad humana es carisma. Algunos llaman carisma solamente a las manifestaciones extraordinarias, y eso es falso. Nosotros podemos tener en la comunidad gente muy servicial. Por ejemplo, llega una persona a la asamblea y ya no encuentra un lugar y se pone de pie, se queda de pie. En todas las comunidades hay quien de inmediato se da cuenta de esto y va y le acerca una silla. Y nosotros decimos, ¡ay, qué servicial es este hermano! Pues bien, ese hermano no solamente es servicial porque quiera ser servicial, él tiene un carisma y escuchó al Espíritu Santo que le inspiraba la idea, oye, llévale una silla a tu hermano. Y él, haciendo caso, siendo dócil a esa inspiración del Espíritu Santo, fue a llevar una silla. Pues bien, ese carisma es importante, ese carisma es necesario. No podemos decir que ese no sea carisma, porque no es extraordinario. Es algo muy común, muy ordinario, pero tiene una importancia vital en nuestras comunidades. Entonces, no solamente lo extraordinario es carisma, también estas pequeñitas manifestaciones que vemos todos los días en nuestra comunidad son carismas. Algunos dicen que la iglesia puede funcionar muy bien sin carismas. Quien dice esto está completamente equivocado. Es absurdo que la iglesia pueda funcionar sin carismas, porque la iglesia desde su origen es carismática. Todos hemos conocido personas carismáticas, aunque no pertenezcan al movimiento de renovación carismática. Todos hemos conocido al padre que da excelentes homilías. Todos hemos conocido a la catequista que enseña con mucho amor y con mucha facilidad a los niños. Todos hemos conocido al hermano que va y le lleva la comunión al enfermo, así tenga que sacrificarse y caminar incluso horas para llegar hasta su casa. Todos esos son carismas y están en la iglesia y siempre han estado. No puede ser que la iglesia no tenga carismas, porque carecería de vida, no funcionaría bien. Una iglesia sin carismas estaría completamente paralizada. Entonces esta idea es totalmente falsa, totalmente equivocada. Ahora bien, por el lado contrario, hay quienes piensan que los carismas son lo más importante en la iglesia, y eso también es falso. Los carismas no son lo más importante, son una parte fundamental de la vida de la iglesia, pero no es lo principal. Nosotros recordemos que en la iglesia hay cosas que son esenciales. Voy a poner un ejemplo: la Eucaristía, la celebración de la misa es fundamental, es esencial. No puedes decir que es más importante ejercer tus carismas que ir a misa o que comulgar, ¿no? Entonces, los carismas son importantes, pero no son lo más importante. Tienen su papel, tienen su lugar en la iglesia, pero no podemos decir que solamente ejerciendo los carismas ya nos vamos a salvar. Entonces, esta idea también está equivocada. Algunos piensan que los carismas son dones estables, que si el Señor te lo dio, lo vas a tener toda la vida. De esto vamos a hablar más adelante cuando mencionemos por qué se pierden los carismas. Simplemente recordemos la parábola de los talentos. El Señor le quitó el talento al que no hizo nada con él y lo enterró. Entonces, si nosotros no ejercemos nuestros carismas, los podemos perder. Algunos piensan que los carismas actúan por sí mismos, que como yo ya tengo un carisma, automáticamente va a funcionar. Esto es falso. Yo tengo que aprender a ejercer mi carisma. Yo tengo que aprender cuándo utilizarlo y cuándo no. Entonces, los carismas, aunque son dones que vienen de Dios, no actúan en forma automática. La persona que tiene un carisma tiene control sobre ese carisma y lo puede ejercer cuando quiera. Una idea parecida. Algunos piensan que los carismas no requieren maduración. Los carismas requieren crecimiento, maduración, ejercicio. Todos los carismas pueden ir creciendo y dar cada vez más fruto
Cuando una persona recibe un carisma, tiene que ir aprendiendo a usarlo, a ejercerlo. Y entre más lo ejerce, entre más lo usa, más aprende a cómo dar fruto con él. Entonces San Pablo, por ejemplo, en la Biblia decía, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. ¿Por qué? Porque él había aprendido a madurar ese carisma de tal modo que su oración en lenguas daba mucho más fruto que la oración en lenguas de otros. Y esto es muy evidente en el don de lenguas, porque quien empieza a hablar en lenguas empieza a hacer una oración que muchas veces se oye cortada. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a hablar en lenguas hasta me escuchaba yo como decía, qué torpe me oigo. Es que uno tiene que ir aprendiendo a usar su carisma, y ya con el tiempo ese carisma va a ir madurando. Algunos confunden la vida carismática con la vida mística. No me quiero meter mucho en esto, pero es necesario hacer unas precisiones. Todos hemos leído en la vida de los santos ciertas manifestaciones extraordinarias. Todos hemos leído de visiones que han tenido. Todos hemos leído acerca de revelaciones que Dios les hace, etcétera, etcétera. Cuando uno comienza a tener una vida espiritual y crece en esta vida espiritual, obviamente se va santificando. Si ustedes leen, por ejemplo, a San Juan de la Cruz en su subida al Monte Carmelo, o a Santa Teresa de Jesús en su libro de las Moradas, o algún otro santo que nos hable de la vida espiritual, van a darse cuenta que llega un momento en que la persona ha avanzado tanto en esa vida espiritual que empieza a recibir estas gracias de parte de Dios, y estas gracias le sirven para su mayor santificación. Son una consecuencia de la vida espiritual, son una consecuencia del crecimiento en santidad. Esto no tiene nada que ver con los carismas. Ya habíamos dicho que una persona, incluso siendo pecadora, puede recibir un carisma. No tiene que confundirse una cosa con la otra. No podemos decir que ya estamos a la altura de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz porque tengamos una visión, por ejemplo. No podemos decir que ya avanzamos en nuestro camino espiritual porque recibamos el don de lenguas o porque recibamos alguna profecía. Para poder estar a la altura de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, tenemos que seguir ese camino, ese itinerario, que es muy penoso, que es muy complicado, muy difícil, y que cualquiera de nosotros puede llevar a cabo con paciencia, con esfuerzo. Pero no confundamos una cosa con la otra. La vida mística, eso es una cosa, la vida carismática es otra. La vida mística sí está relacionada estrechamente con la vida en santidad que llevemos nosotros. La vida carismática es algo distinto y es de lo que vamos a estar hablando. Bueno, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir lo siguiente: nuestra actitud ante los carismas debe ser desearlos con humildad. Claro que podemos desearlos, claro que podemos en nuestro corazón tener el anhelo de recibir carismas, claro que sí, sobre todo si queremos servir al Señor, nos van a ser muy útiles. Entonces, si es válido desearlos con humildad, también es válido pedirlos con sencillez. Yo no le voy a exigir al Espíritu Santo que me dé el carisma que yo quiero, y tú me das profecía porque yo quiero profecía, Señor. Y tú me das sanación porque yo quiero sanación. No, debemos pedirlo con sencillez. Señor, si tú quisieras darme un carisma, estoy abierto. Dame el carisma con el cual yo te pueda servir mejor. Debemos pedirlos así, con toda sencillez, con toda humildad. Y al momento de ejercerlos debemos hacerlo con caridad, pensando siempre en el hermano, pensando siempre en ayudar, en edificar, en colaborar, no para lucimiento personal, no para beneficio propio. Si nosotros los deseamos con humildad, los pedimos con sencillez y los ejercemos con caridad, vamos a ver que nuestra comunidad crece. Y entre más personas ejerzan de este modo sus carismas, vamos a ver que los carismas empiezan a crecer, a florecer entre nuestros hermanos. Vamos a dejar aquí este tema,
que es el primero, que son los carismas. Para el siguiente tema nos vamos a echar un clavado al Nuevo Testamento y vamos a ver las listas de carismas que hace San Pablo. Vamos a tratar de dar pues una clasificación de estos carismas, aunque pues es imposible tener una clasificación completa. Vamos a dar un panorama general de los carismas que Pablo menciona, sobre todo Pablo menciona en el Nuevo Testamento. Finalmente les dejo un correo electrónico por si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Mi comunidad se llama Renacer. El correo es rccesrenacer@gmail.com. Ahí podríamos estar en contacto en caso de que ustedes necesiten algo. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.